Pueden apagar su cámara. Y bien, ya vimos lo que es presión absoluta, presión manométrica y presión de vacío. Y para explicarles lo que es presión manométrica y presión de vacío, les expliqué estas gráficas de escalas de presión. Para que pudieran entender qué es presión manométrica y qué es presión de vacío. Ya no voy a repetir la explicación. Si quieren ver la explicación, vean la clase de ayer. Con esto queda mucho más claro de qué es presión manométrica y qué es presión de vacío. Y les dije, ¿para qué sirve? A ver, les pregunto, y ayer se los dije, ¿para qué sirve el haber inventado este término de presión manométrica y presión de vacío? ¿Para qué sirve? Para los instrumentos de medición. ¿Y? Le faltó completar. Porque los instrumentos de medición miden presión manométrica o presión de vacío. ¿Y para qué sirve medir presión manométrica y presión de vacío? Lo que nos interesa. Para medir la presión de los fluidos confinados. ¿Y cómo se le llama esa presión? Díganlo mejor por su nombre. Absoluta. Presión absoluta. Para poder conocer la presión absoluta de un fluido confinado. Para eso es lo que nos interesa, la presión absoluta de un fluido confinado. Ya vimos cómo conocer la presión atmosférica con un barómetro. Ahora vamos a ver los medidores para poder conocer presión manométrica o presión de vacío. Y ya conociendo presión atmosférica y presión manométrica, calculamos la absoluta, la calculamos. Medimos presión atmosférica con un barómetro, medimos presión manométrica con un manómetro y la presión absoluta se calcula sumando las dos. Medimos presión atmosférica con un barómetro, medimos presión de vacío con un vacuómetro y la presión absoluta se calcula. Acá, la presión absoluta a la atmosférica le sumamos la manométrica. Y aquí, para calcular la absoluta, a la atmosférica le restamos la de vacío. Para eso sirve, para eso se inventó esas presiones. Son presiones inventadas, no son presiones reales. En realidad, la presión manométrica y la presión de vacío son diferencias de presión. Pero resultan muy útiles porque los medidores de presión miden diferencia de presión. No miden la presión absoluta, miden la diferencia de presión. Y por eso se inventaron esos términos. Resultan muy útiles. Entonces voy a hablarles sobre los medidores de presión. Son medidores de presión relativa, es decir, presión manométrica o presión de vacío. Instrumentos de medición. Se diseña calibrando un fenómeno físico sensible a la variación de la presión absoluta del fluido confinado, opuesta a la presión atmosférica. Opuesta a la presión atmosférica. Por eso mide la diferencia de presiones entre la absoluta y la atmosférica. Hay dos fenómenos físicos empleados, los más comunes para diseño de los medidores. Ha habido, bueno, el primer fenómeno físico que vamos a ver es el de desplazamiento de un líquido. Que la diferencia de presiones desplace a un líquido.
Y el segundo fenómeno físico del segundo medidor es el desplazamiento de un sólido, que la diferencia de presiones desplace a un sólido. Ha habido otros fenómenos físicos que se han utilizado para medir, para diseñar, para fabricar un medidor de presión manométrica o de vacío, pero resultan o más caros o menos sensibles. Y decir menos sensibles significa menos precisos. Estos son los medidores más empleados, los que les voy a hablar. Y vamos a empezar por el que se basa en el desplazamiento de un líquido. Se le llama tubo U. Voy a hablar primero del caso de un manómetro de tubo U. El medidor se llama tubo U y en este caso va a ser un manómetro, es decir, para medir presión manométrica. ¿Cuándo va a ser manómetro? Pregunto. Cuando la absoluta sea mayor que la atmosférica. Exactamente. Cuando la absoluta es mayor que la atmosférica, se necesita un manómetro. ¿Y cuándo se necesita bacómetro? Cuando la absoluta es menor que la atmosférica. Exactamente. Eso hay que entenderlo. Bien. Entonces, en este caso está dibujado un recipiente o puede ser un ducto, cualquiera de los dos casos. Puede ser recipiente o ducto. En este caso, dibujé un recipiente. Tenemos un fluido confinado. ¿Por qué? Permítanme. Se me movió esto. Quiero taparlo para que no... Aquí te lo vuelvo a poner. Para que no se distraigan viendo otra cosa, para que no estén de curiosos y nada más se concentren en lo que estoy explicando. Por eso tapo así. Tenemos un fluido confinado en un recipiente, cuya presión absoluta queremos conocer. Ya conocemos, se supone que ya conocemos la presión atmosférica con un barómetro. Ahora queremos conocer la presión absoluta. Y entonces se fabrica un tubo en forma de U, como está indicado acá abajo. Voy a hacer esto. También voy a tapar ahorita esto. Digamos, se fabrica un tubo en forma de U así. Tiene que ser transparente, porque en su interior vamos a usar un líquido y tiene que verse el líquido. Entonces el tubo tiene que ser transparente. Es decir, tendría que ser de vidrio o de plástico, pero transparente. Y se mete un líquido a ese tubo en forma de U. Y tiene que ser una U perfecta. ¿Qué significa una U perfecta? Que las partes laterales de la U tienen que ser paralelas. No puede quedar imperfecto, porque entonces habría errores en los cálculos. Habría un detalle por el cual habría un error. Tiene que ser una U perfecta. Se mete líquido a esta U y se mete líquido para que quede más o menos a la mitad de las partes rectas. En otras palabras, digamos que no nos importa esta parte de abajo de la U,
donde tiene la curva, la U. Nos interesa esas partes rectas nada más. Esta parte recta de la U. Entonces, más o menos se mete, así lo dibujé, más o menos se mete el líquido a la mitad de las partes rectas de la U, sin importar la curvatura de abajo. Obviamente, cuando se mete el líquido a la U, el nivel de líquido sería exactamente el mismo en ambos lados. Por eso puse esta línea quebrada, para indicar que el nivel de líquido es el mismo en ambos lados. Aunque aquí falta aclarar algo. Pero pregunto, ¿por qué el nivel de líquido quedaría exactamente igual en ambos lados? Porque las dos presiones son las mismas. ¿En dónde? Las Cuando, presiones, ¿perdón? ¿cómo, perdón? ¿A qué se refiere? Dígalo más claro. Cuando están al mismo nivel, se supone que las presiones son iguales, ¿no? ¿Cuáles presiones? La absoluta y la atmosférica. Bueno, no. Ahorita piensen que no está conectado a la U. No está conectada a la U. Entonces, ¿qué presión está actuando aquí? La atmosférica, La atmosférica. ¿Y qué presión estaría actuando aquí? absoluta. No. Repito, piensen que no está La conectada a la U. manométrica. La U no está conectada. ¿Entienden en eso? La U no está conectada. La tenemos acá aparte, la U. Las dos son atmosféricas, ¿no? Por Las eso dos está igual. serían atmosféricas. Las dos serían atmosféricas. Por eso dije, iba a modificar esto, pero no lo había hecho. Tendría que modificar para decir, la presión atmosférica es la misma en ambos lados. Porque todavía no está conectado. Entonces, aquí arriba, en ambos lados de la U, está el aire atmosférico. Y por eso, y es correcto, cuando dije, ¿por qué el nivel de líquido es el mismo en ambos lados? Porque la presión que está actuando sobre el líquido en ambos lados es la misma presión. Por eso está en equilibrio. Si la presión es la misma en ambos lados, por eso se equilibra y queda exactamente el mismo nivel de líquido. Por ejemplo, los albañiles cuando van a construir una barda, ponen un palo en un extremo y otro palo en otro extremo donde va a estar la barda. ¿Y qué es lo que hacen? Ponen una manguera de un palo hacia el otro palo, una manguera formando una U muy larga. Hagan de cuenta que hiciera esto. Oh, nada más que se deforma mucho el dibujo. No, se deforma mucho el dibujo. Una manguera muy larga y le meten agua a la manguera. Se esperan a que se nivelen el agua dentro de la manguera. Y ya cuando se nivela, entonces ponen un hilo desde este nivel, desde el nivel de un lado hasta el otro nivel del otro lado de la manguera. Y ese hilo va a servir para poner la barda exactamente horizontal, perfectamente horizontal, para que la barda no quede inclinada hacia arriba, hacia un lado o hacia el otro, que quede perfectamente horizontal. Por ejemplo, también venden lo que se llaman niveles. ¿Han visto lo que son los niveles? Los de la burbuja. ¿Perdón? Los de una burbuja, exactamente. De hecho, yo tengo por aquí unos más que no lo tengo a la mano y no quiero perder tiempo ahorita. A ver si voy a tenerlo preparado para mañana mostrárselos, por si no los conocen. Hay un aparato que venden, le llaman nivel, que tienen una burbuja.
una burbuja de aire. Tienen agua con una burbuja de aire y sirven para nivelar también. Es el mismo principio. En fin, se construye la U así, poniendo líquido. ¿Qué líquido? El que sea. Puede ser agua o puede ser mercurio. Es lo más común. O se usa agua o se usa mercurio. Así como en el barómetro, que hablamos de que puede ser un barómetro con agua o con mercurio. Aunque en el barómetro les dije, ¿qué les dije? Acerca de usar agua o mercurio. La altitud, longitud de la columna cambia, varía. Más preciso. En la del agua son más de 10 metros y en la de mercurio menos de 1 metro. Así es. Para decirlo más simple, el barómetro con agua sería demasiado alto. Sería más difícil de fabricar porque es demasiado alto, pero más barato. El barómetro con mercurio es mucho más pequeño, menos de 1 metro de altura. Es más fácil de fabricar, pero más caro. Bueno, se puede usar igual aquí, agua o mercurio, que sería lo más común. O se puede usar cualquier otro líquido, un aceite o lo que sea. Pero lo más común es o agua o mercurio. Una vez que ya se tenga el tubo U, la U con el líquido, entonces se conecta al recipiente. Previamente en el recipiente tendría que ponerse un tubito con válvula. Puede estar, el tubito con válvula puede estar abajo del recipiente, como está dibujado aquí, o puede estar a un lado o arriba. No importa en qué parte del recipiente esté el tubito con la válvula. Para cuestión de dibujo, resulta más sencillo si el tubo y la válvula están abajo. Por eso así lo dibujé. Pero puede estar a un lado, no importa. Por otra parte, bueno, puedo mover así la U. Si tengo así la U, puedo conectar la U directamente aquí, a donde está la válvula, o la puedo tener más retirada, y entonces tendría que conectarla por medio de manguera. Conectar un extremo de la U a la válvula con manguera. Lo más sencillo, lo más recomendable es ponerla directamente a la válvula, como la dibujé. Bien, ya la conectamos a la válvula. Sigue siendo la presión atmosférica. Cuando ya la conectamos a la válvula, se supone que todavía la válvula está cerrada. Cuando la conectamos a la válvula, en este espacio se quedó encerrado aire. Y la presión de ese aire sigue siendo la presión atmosférica. Simplemente se quedó encerrado aire a la presión atmosférica. Pero, ahora viene lo importante. ¿Qué va a suceder cuando abra la válvula? Puesto que en este caso la presión absoluta va a ser mayor que la atmosférica, ¿qué va a suceder cuando abra la válvula? Tiende a salir fluido. El fluido tiene mayor presión que la presión atmosférica. Entonces tiende a salir fluido y se mezcla con el aire que quedó aquí encerrado. Se mezcla. Aquí no quiero profundizar en detalles, pero para simplificar les voy a decir así. El fluido se mezcla con el aire que quedó encerrado. Y de hecho, eso de que se mezcla, en algunos casos no es deseable porque el fluido se contamina con aire. Con el segundo medidor que vamos a ver después, el fluido no se contamina con aire. En los casos en que no queremos que el fluido se contamine, entonces tendría que usarse el segundo medidor.
Si no nos importa que se contamine con aire, no hay problema, se puede usar este medidor. El fluido se mezcla con el aire y predomina la presión absoluta. Por lo tanto, aquí ya no estaría actuando la presión atmosférica y entonces empezaría a actuar la presión absoluta. Simplemente olvídense del aire que quedó atrapado. Simplemente ahora consideren que aquí va a haber fluido. Cuando abrimos la válvula, ahora va a haber fluido con su presión absoluta. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Si la presión absoluta es mayor que la atmosférica, ¿qué va a suceder? Va a salir a chorro, ¿no? Va a empujar el líquido y se va a hacer una columna de... El nivel de líquido donde está actuando la presión absoluta, que en este caso es en el lado izquierdo, porque así está dibujado, aunque, por cierto, déjenme hacer esto. Yo puse el dibujo conectado de esta forma, o pude haberlo puesto conectado así. Si estuviera así como lo puse, la absoluta está actuando en el lado izquierdo, la atmosférica en el lado derecho. Si lo pongo así, entonces tendría que decir, la absoluta está actuando en el lado derecho y la atmosférica en el lado izquierdo. Entonces todo depende de cómo lo veamos el dibujo. Vamos a decirlo así como lo puse. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Va a desplazar el fluido. Así es, se empieza a desplazar el fluido debido a la diferencia de presiones. Como la absoluta empuja más que la atmosférica, entonces el nivel de líquido del lado izquierdo empieza a bajar. Y a su vez, el nivel de líquido del lado derecho empieza a subir. Y lo mismo que baja del lado izquierdo es lo mismo que sube del lado derecho. Lo mismo. Si del lado izquierdo baja 1 centímetro, del lado derecho sube 1 centímetro. Es decir, lo que va bajando del lado izquierdo, exactamente lo mismo va subiendo del lado derecho. Porque es la cantidad de líquido que se va desplazando. Así que del lado izquierdo empieza a bajar el nivel de líquido y del lado derecho empieza a subir. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que explote. No, no que explote. Que se vierta el líquido. Así es. Cuando este nivel de líquido ya bajó y casi ya va llegando a la curvatura, es porque acá ya va llegando hasta la parte más alta. Y si ya va llegando a la parte más alta y todavía sigue moviéndose, se va a derramar. Y no queremos que se derrame. Si vemos que va llegando a la parte más alta, significa que la altura de la U no fue suficiente. Entonces, antes de que se derrame, tendríamos que cerrar la válvula y cambiar la U por una U más alta, más grande. La altura no fue suficiente. ¿Suficiente para qué? Ya lo veremos ahorita. Entonces, tenemos que poner una U suficientemente grande. Y al decir suficiente es por lo que les voy a explicar ahorita. Entonces, se empieza a desplazar en ambos lados. En este segundo dibujo, por cierto, todos los archivos que les muestro se los envié. Aunque no se los envié en blanco y negro, no les puse color. Yo les pongo color ya para explicarlo y que lo puedan entender mejor. Yo se los mando en blanco y negro por si lo imprimen y no tengan problema en la impresión por el color.
excepto este archivo que se llama material auxiliar. No, este archivo de material auxiliar no se los mando, simplemente es un complemento para la explicación. Pero los demás archivos, como este, sí se los envié. Espero que ya hayan abierto todos los archivos que les envié para que vean lo que tienen en esos archivos, y es lo que les he estado explicando, lo que les he estado mostrando. En este segundo dibujo, el líquido ya tuvo un poco de desplazamiento, y muy a propósito puse con fondo azul lo que se desplazó. La mitad se desplazó del lado izquierdo y la otra mitad del lado derecho. Esta línea quebrada que está aquí es donde estaban inicialmente. Entonces ya se desplazó así. Pero ya cuando hay un desplazamiento, y esto es importante, ahora tenemos una presión del líquido. Es la presión del líquido debido al peso del líquido de la cantidad de líquido desplazada. Es decir, de esta columna de líquido que se desplazó. Es una presión del líquido. Y esta presión del líquido, por su peso del líquido, es una presión que actúa hacia abajo. Por lo tanto, esta presión del líquido se suma a la atmosférica, porque las dos están empujando hacia abajo. La atmosférica se opone a la absoluta, pero ahora también se opone la presión del líquido. Acá, la absoluta vence a la atmosférica, pero ahora la absoluta tendría que vencer la suma de la atmosférica más la presión del líquido. Para que la absoluta siga empujando, tiene que vencer la suma de las dos presiones. Y en este caso, estoy indicando que sí, la absoluta es mayor que la suma de la atmosférica más la presión del líquido. Y si es mayor que la suma de las dos, quiere decir que todavía sigue empujando. Todavía se va a desplazar más. Pero a medida que se va desplazando más, ¿qué? A medida que se vaya desplazando más, va a ir aumentando esta presión del líquido, la presión del líquido desplazado. ¿Entienden? Bueno, digamos que ya se desplazó esto. Vean, esta línea quebrada es donde estaba inicialmente el nivel en ambos lados. Perdón, el dibujo anterior lo modifiqué. Déjenme hacer esto. ¿Dónde lo? Oh. Ok, esto ya lo voy a borrar también. Ok, iba a hacer esto. Aquí esto es lo que se desplazó del lado, lo que bajó del lado izquierdo. Y lo mismo subió del lado derecho. Y ahora, esto es lo que ya bajó del lado izquierdo. Y lo mismo subió del lado derecho. La suma de lo que bajó del lado izquierdo y lo que subió del lado derecho, pues es esta cantidad de líquido, es esta altura. Esto es el total desplazado, lo que bajó del lado izquierdo más lo que subió del lado derecho. Entonces, supongamos que ya subió, ya se desplazó toda esta columna de líquido que puse con fondo azul, pero ahora la presión del líquido sumada a la atmosférica ya igualó a la presión absoluta. Y al igualarse, entonces, ¿qué sucede?
¿Qué sucede cuando la presión del líquido sumada a la atmosférica iguala a la absoluta? Vamos, jóvenes, participen. Así se queda, profe, ¿no? Se queda sin moverse. Ya no se mueve. Así de simple, díganlo. Ya no se mueve el líquido. Se equilibra. Por eso dice aquí abajo, final, ya está en equilibrio. Y ahí se queda. Si todavía la absoluta fuera mayor que la suma de las dos presiones, seguiría desplazándose. Y entonces sí se puede derramar. Pero si pusimos un tamaño suficientemente grande, por eso les dije, hay que poner un tamaño suficientemente grande. Si pusimos un tamaño suficientemente grande, esto es lo que queremos. Hasta aquí es donde queremos llegar. Cuando se equilibra. Y ya cuando se equilibra es lo que nos interesa. Aquí nada más le llamé columna de líquido. La Z es para decir columna. El subíndice L es para decir de líquido. Aquí nada más le llamé columna de líquido. Pero ahora a la columna de líquido ya le llama, cuando ya está en equilibrio, ahora le llamamos columna del manómetro o columna manométrica. Así como en un barómetro, mientras no esté en equilibrio el barómetro, le llamamos columna de líquido. Pero cuando ya está en equilibrio el barómetro, a la columna del líquido le llamamos columna del barómetro o columna barométrica. Igual aquí. En adelante le llamaremos columna del manómetro o columna manométrica, cuando ya está en equilibrio. La columna del líquido, en este caso, la columna del líquido le está ayudando a la atmosférica a equilibrar a la absoluta. Y ahí se queda, por decirlo así. Si la presión atmosférica y la presión absoluta no cambian, así se quedaría por siempre y para siempre. Amén. No se mueve, ya no se movería para nada. Así se quedaría en equilibrio. Bueno, haciendo un análisis de este equilibrio, vamos a calcular la presión manométrica para poder calcular la presión absoluta. Este es el equilibrio que nos interesa. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Bien. Y bueno, aquí voy a leer esto que dice aquí. Todavía no les explico el vacúometro. Es más, primero voy a explicar el vacúometro. Esto es un manómetro. El tubo U está funcionando como manómetro, porque está funcionando cuando la absoluta es mayor que la atmosférica. Pero ahora, para que no estén de curiosos, ahora regresemos al inicio. La absoluta ahora es menor que la atmosférica. Y si la absoluta es menor que la atmosférica, entonces cuando abrimos la válvula, la presión que va a actuar aquí ahora es la absoluta, es la presión absoluta. ¿Y qué va a suceder? Se va a desplazar líquido hacia la izquierda. Sí.
como la absoluta es menor que la atmosférica, entonces la atmosférica empuja más que la absoluta. O viceversa, la absoluta empuja menos. Entonces ahora el líquido se va a desplazar. Mientras que en el caso anterior se desplazó hacia afuera, ahora diríamos se va a desplazar hacia Adentro. adentro. Es decir, del lado derecho va a bajar y del lado izquierdo va a subir. Y lo mismo que baja de un lado, lo mismo que baja del lado derecho, es lo mismo que sube del lado izquierdo. Si del lado derecho baja 1 centímetro, del lado izquierdo también sube 1 centímetro. Simplemente con que midamos cuánto bajó del lado derecho, lo multiplicamos por 2 y es el total que se desplazó. Va a empezar a bajar del lado derecho y subir del lado izquierdo. Se desplaza hacia adentro, o sea, hacia el recipiente. Y si no pusimos un tubito suficientemente grande, ¿qué va a suceder? Va a llegar un momento en el que el líquido ya no se va a poder desplazar. No. Acá, si no pusimos un tubito suficientemente grande, se va a empezar a derramar. Se derrama. Y después de derramarse y salirse todo el líquido, ¿qué va a pasar? Se contamina. No. Se va a ir derramando el líquido cada vez más y más y más. ¿Y después qué? El fluido se va a empezar, va a seguir empujando para derramar y sacar todo el líquido y después de sacar todo el líquido, vamos jóvenes, no se lo imaginan tan simple. Se fuga el fluido, se fuga el fluido. Y no queremos ni que se derrame el líquido de la U, porque entonces después se va a empezar a fugar el fluido y no queremos que se fugue el fluido. Entonces no debemos dejar que se derrame tampoco. En cambio aquí, si no ponemos un tubito suficientemente grande, ¿qué va a suceder? Se va a introducir líquido al fluido. Todo el líquido de la U se mete al recipiente. Y después de meter todo el líquido de la U al recipiente, ¿qué? Se va a meter aire. Se va a meter aire al recipiente. Y no queremos ni que se meta el líquido al recipiente, ni mucho menos que se meta aire al recipiente. Por eso, antes de que el líquido llegue a la parte más alta de la U, o sea, hasta la válvula, lo mejor es cerrar la válvula para evitar que empiece a entrar líquido. Antes de que llegue a la válvula. Y entonces significa que la U era pequeña y que necesitamos una U más grande. No queremos que suceda esto. Ya cuando vemos que casi se desplazó todo en la parte recta, lo mejor es cambiarlo por una U más grande. Habría que cerrarlo y poner ahora una U más grande. Hay que entender lo que puede suceder. Por lo tanto, se empieza a desplazar el líquido. Y en este segundo dibujo ya se desplazó un poco. Y lo que se desplazó lo puse con fondo azul. Esta cantidad de líquido se desplazó. Y entonces tenemos una presión del líquido. Pero la presión del líquido, ahora ¿a quién va a ayudar? A la absoluta. A la absoluta. Acá la presión del líquido le ayuda a la atmosférica para tratar de equilibrar a la absoluta. Ahora la presión del líquido le va a ayudar a la absoluta porque es la menor. Le ayuda a la menor para equilibrar a la mayor. Le va a ayudar a la absoluta
para tratar de equilibrar a la atmosférica. Pero supongamos que en este caso, ya sumando la presión del líquido a la absoluta, todavía no equilibra la atmosférica. Y por lo tanto se sigue desplazando más. A medida que se desplaza más, la presión del líquido va en aumento porque hay más líquido desplazado. Y ya cuando aumenta lo suficiente la presión del líquido, entonces ya, si ya aumentó lo suficiente para que sumada a la presión absoluta se iguale a la atmosférica, y ya cuando se iguale, entonces se equilibra y deja de moverse. Esto es lo que nos interesa cuando se equilibra. Y cuando ya está en equilibrio, a la columna de líquido desplazada le llamaríamos columna del vacuómetro o columna de vacío. Nos interesa la columna de equilibrio, la columna que ayuda a equilibrar. Lo que está abajo no interesa, porque la cantidad de líquido que está abajo, de un lado y del otro, es lo mismo. Entonces no importa cuánto líquido haya en la parte de abajo. Nada más interesa lo que se desplazó. ¿Quedó entendido, jóvenes? Es muy simple el análisis. Es muy simple lo que les acabo de explicar. Es muy simple, muy lógico. Y es muy sencillo fabricar una U. Y en muchas aplicaciones se utiliza. Aunque es más práctico, pero más caro, el segundo medidor que vamos a ver después. Más práctico, pero más caro. Bien. Entonces, vamos a analizar la columna del manómetro cuando ya está en equilibrio, y también vamos a analizar la columna del vacuómetro cuando está en equilibrio. Y ese análisis lo puse en el otro archivo, en los apuntes. Y aquí dice lo siguiente: manómetro o vacómetro de tubo U. Se emplea un líquido contenido en un tubo vertical en forma de U. El líquido se desplaza de un lado al otro por la diferencia de las presiones absoluta y atmosférica. Es el principio de funcionamiento. Claro, en esta explicación no dice que se llega a un equilibrio, simplemente el cómo funciona, pero no dice completo que se llega a un equilibrio. El equilibrio, eso es lo que vamos a analizar a continuación. Y el nombre del medidor es muy simple. Tubo U porque tiene una forma de una U. Vean, la U mayúscula. Precisamente, por eso tiene esa forma el medidor, como una U mayúscula. Y aquí está escrito el segundo medidor, pero antes de leer lo del segundo medidor, vamos a analizar la columna del manómetro y del vacuómetro. Dice, análisis de un manómetro de tubo U con la columna de líquido en equilibrio. Entonces, aquí tenemos, suponemos que ya está en equilibrio, la columna de líquido ya está en equilibrio y ya le llamamos columna manométrica. Aquí abajo está indicado que el tubo U está funcionando como manómetro. Si se usa mercurio, la densidad del mercurio es 13.590 kilogramos sobre metro cúbico. O si se usa agua, la densidad del agua es de 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Los mismos valores que ya habíamos mencionado en el barómetro. Para analizar
esta columna del manómetro, la analizamos. Permítanme. No, la analizamos separadamente, lo que se llama como cuerpo libre. Aquí está la columna de líquido desplazada para analizarla. Arriba de la columna de líquido está actuando la presión absoluta. Y aquí está. Y acá abajo está actuando la presión del líquido, la presión debida al peso del líquido, y la presión absoluta que está actuando del lado izquierdo. Aquí está actuando del lado izquierdo empujando hacia abajo. Pero en la columna del líquido desplazada se traduce a un empuje hacia arriba. Del lado izquierdo empuja hacia abajo, pero del lado derecho se traduce en un empuje hacia arriba. Por lo tanto, se suma la atmosférica y la del líquido porque las dos empujan hacia abajo. Y aquí está indicado ya la suma, presión atmosférica más presión del líquido, y abajo, empujando hacia arriba, en la absoluta. Y este es el equilibrio que nos interesa. Y aquí está escrito, presión absoluta es igual a la atmosférica más la presión del líquido que lo equilibra. Este es el equilibrio que tenemos que analizar. Si de esta ecuación despejamos la presión del líquido, la atmosférica pasa restando a la absoluta. Y entonces la presión del líquido es igual a la absoluta menos la atmosférica. Pero ya habíamos visto que viene siendo presión absoluta menos presión atmosférica. La presión manométrica. Así es, esto es presión manométrica. Eso quiere decir que entonces que la presión manométrica es igual a la presión del líquido. Entonces, esta presión del líquido, en adelante le podemos llamar presión manométrica. Entonces, para conocer la presión manométrica, ¿cómo la vamos a calcular? Muy fácil. Con esta ecuación, presión del líquido es igual al peso del líquido entre el área del tubito. Y peso del líquido es masa del líquido por aceleración de gravedad. La masa del líquido dentro de esta columna. Y masa del líquido es volumen del líquido por densidad. El volumen del líquido dentro de esa columna. Y volumen del líquido es área del tubito por la altura del líquido. La altura del líquido o altura de la columna manométrica. Esto es exactamente lo mismo que ya habíamos visto aquí para el barómetro y exactamente lo mismo que habíamos visto aquí para la columna atmosférica. El mismo análisis. Por lo tanto, en esta ecuación vamos a sustituir primero la fuerza del líquido, fuerza o peso del líquido, que es lo mismo. Después vamos a sustituir la masa del líquido y finalmente vamos a sustituir volumen del líquido. Es decir, vamos a sustituir esas tres ecuaciones en esta. Y aquí está. Esta es la ecuación. Presión del líquido es igual a fuerza del líquido entre área del tubito. Sustituimos primero fuerza. Luego sustituimos masa. Y luego sustituimos volumen. Y vean que se elimina área del tubito. Y al eliminarse el área del tubito, eso significa que no importa el diámetro del tubito.
Si aumentamos el diámetro del tubito o reducimos el diámetro del tubito, la altura de la columna de líquido sería exactamente la misma. Igual que en el barómetro que les expliqué, no importa el diámetro del tubito del barómetro, porque la columna sería exactamente la misma. Así que lo mejor es usar un diámetro pequeño para que salga más barato y más fácil de construir. No importa el diámetro del tubito, porque el área se elimina. Se elimina el área y ¿qué nos queda? La misma ecuación. Vean, presión de líquido es igual columna de líquido, densidad de líquido por aceleración de gravedad. La misma ecuación que nos quedó acá para el barómetro. Presión de líquido igual a columna de líquido, densidad de líquido por aceleración de gravedad. Y prácticamente la misma ecuación que nos quedó acá, nada más que acá era presión del aire, columna de aire, densidad del aire, aceleración de gravedad. Acá era de aire, aquí es de líquido y aquí también es de líquido. Entonces, esa es la ecuación para la presión de líquido. Y como ya dijimos que presión manométrica es igual a presión de líquido, entonces esta será la ecuación para la presión manométrica. Presión manométrica es igual a presión de líquido. Y en lugar de decir columna de líquido, ya le llamaremos columna del manómetro. La presión del manómetro es igual a la columna del manómetro por la densidad de líquido por la aceleración de gravedad. Y listo. Así se calcula la presión del manómetro. Y recuerdan, ya conociendo la presión del manómetro, se lo sumamos a la atmosférica para calcular la absoluta. Ya se me acabó el tiempo, ya nos pasamos de tiempo. Mañana continuamos para analizar el vacuómetro.